aplauso. Gloria al Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Bueno y misericordioso es nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan una adoración al Señor en este momento? ¿Cuántos le dicen al Señor, tú eres maravilloso, tú eres bueno, tú eres grande, tú eres mi Padre celestial? ¿Cuántos le dicen al Señor, yo te amo, yo te necesito, tú eres mi refugio, nada soy sin ti, tú eres la roca que me sostiene, sin ti yo me hundo, pero tú estás ahí para sostenerme, tú eres el brazo fuerte que me lleva, que me guía, que me sostiene. ¿Cuántos se lo dicen al Señor? Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Bendecimos su santo nombre. Engrandecemos su santo nombre. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. No me estoy oyendo bien. Bueno. Gloria a Jesús. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Pueden sentarse mis hermanos y hermanas. Aleluya. Quiero bendecir a los hermanos y amigos que están en las redes sociales, los que están ahí en su casa. Le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús en esta preciosa mañana. También, por supuesto, los hermanos que están aquí. Muchísimas bendiciones. Un fuerte aplauso al Señor por los que están en las redes y por nosotros los que estamos aquí, que podemos glorificar al Señor desde este lugar. Aleluya. Hoy quiero hablarle acerca, gloria a Jesús, de la voz que debemos de escuchar. La voz que debemos de escuchar. Aleluya. Y vamos a hablar en el libro de Hebreos. Principalmente nos vamos a concentrar ahí en el libro de los Hebreos. Y el autor nos va a hablar acerca de qué voz debemos de escuchar. Porque hay muchas voces en este mundo, hay muchos ruidos. Todo el mundo tiene una palabra, todo el mundo tiene algo que decir. Y debemos de hacer la diferencia y reconocer y conocer cuál es la voz que debemos de escuchar. Aleluya. Como introducción a este corto mensaje, espero que sea corto, ¿verdad? Aleluya. Ya no estamos en tiempo de estar alargando tanto. ¿Cuántos dicen amén? Hasta una película, cuando es demasiado larga, aún sea buena, pues nos aburrimos, la cortamos, la dejamos para después y cosas así. Aleluya. El libro de Hebreos es un libro que no tiene un autor fijo, un autor que uno pueda definirlo de una vez, como cualquiera otro de los libros, como por ejemplo los libros del apóstol Pablo, donde Pablo firma, aleluya. No es un libro que tiene una dedicatoria, gloria a Jesús, pero es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Muchos teólogos dicen que lo escribió el apóstol Pablo, otro que fue Lucas, otro que fue Apolos, pero lo cierto es que es inspirado por el Espíritu Santo y eso es lo que importa. Aleluya.
Y el libro comienza de la manera siguiente y leemos en el capítulo 1, gloria a Jesús, Hebreos capítulo 1, porque el libro está dedicado especialmente para los judíos. Libro de los Hebreos, especialmente para los hebreos. Porque hay muchas cosas, gloria a Jesús, que el autor trata acerca de los judíos, que los judíos conocían muy bien. Aleluya. Pero ese libro ha llegado a nosotros y ha sido de grandes bendiciones. Y hay mucha advertencia en este libro que nos conciernen a nosotros y que son para este tiempo. Porque necesitamos realmente que Dios nos abra los oídos para poder escuchar su voz. Porque hay muchas voces en este mundo y continuarán añadiéndose voces y voces. Aleluya. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, y así inicia el libro: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra o a la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aleluya. El autor de los Hebreos comienza a decir: Dios ha hablado muchas veces y de diferentes maneras en la antigüedad a nuestros padres por medio de los profetas. Dios siempre ha hablado, dice el autor. Dios ha hablado, ha usado a profetas para hablarle a su pueblo. En la antigüedad, los profetas eran los que llevaban el mensaje del Señor, la voz de Dios. Pero en este tiempo llegó uno mayor que los profetas, y es el Señor Jesucristo. Aleluya. En estos tiempos, en estos días que estamos viviendo, es necesario escuchar la voz de Jesucristo. Porque muchas voces hay, como dije al principio. Todo el mundo tiene un parecer, un decir. Todo el mundo tiene una interpretación. Todo el mundo quiere, gloria a Dios, alardear de su sabiduría y de sus conocimientos. Y eso causa ruido. Recuerdo que cuando trabajaba en la Duarte con París y llegaba tiempo de Navidad, yo tenía que salir corriendo bien lejos y me apartaba por allá. Antes no se pensaba tanto como ahora en atracadores ni nada. Yo me iba solo para allá para poder liberar mi mente un poco, porque las diferentes músicas, los diferentes ruidos, sentía que me iba a explotar la cabeza. Estamos viviendo en un tiempo similar. Son tantas las voces, son tantas las interpretaciones, son tantas las cosas que se dicen que quieren explotar nuestros oídos espirituales. Pero debemos de conocer quién es que nos habla. Debemos diferenciar entre la voz del hombre, entre la voz de Satanás, la voz de nuestras emociones y la voz de Dios. Porque dice la palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y todos tenemos corazones. Es decir, que estamos
a merced de ser engañado por una emoción. Porque hay palabras tan emocionantes que nos hacen llorar, que nos hacen reír, que nos hacen saltar, que caemos danzando y caemos como epiléticos, gloria a Jesús, y decimos que Dios nos habló, cuando realmente quien nos estuvo hablando son las emociones de nuestra vida que han reventado a causa de una palabra que le agradó. Y el Señor quiere que escuchemos su voz. Y más en estos tiempos donde una legión de demonios ha invadido el mundo con el único propósito de engañar a la humanidad. Así que no es la palabra del apóstol Equil, no es la palabra del discípulo, no es la palabra del profeta, no es la palabra del obispo Vargas, mucho menos mi palabra, es la palabra del Señor al cual debemos de escuchar. Muchos han seguido profetas, muchos han seguido apóstoles, y Dios mira de lejos y dice: el hombre pasa, la gloria del hombre se desvanece, la fama, la fortuna, gloria a Jesús, todo eso se cae. El hombre es débil, es frágil, el hombre es imperfecto, gloria a Jesús, y quienes siguen al hombre, quienes son sus seguidores, no pueden llegar lejos. Por eso necesitamos escuchar la voz del Señor. Y la voz del Señor debe de ser escuchada en la obediencia de su palabra, no en mi interpretación personal, no en la interpretación personal del apóstol fulano, porque el apóstol es famoso y hay grandes multitudes siguiéndole. Yo siempre he sido un poco radical. Cuando yo veo que mucha gente está siguiendo a alguien, ahí estoy yo un poco más tímido de lo que soy. Porque las multitudes siguen la corriente. ¿Ha visto un río desbordado? ¿Ha visto cómo corren los ríos? Arrastran todo. Así hay ministros, así hay líderes que arrastran multitudes, pero no es la voz de Dios. Y debemos de aprender a escuchar la voz del Señor. Y a veces nosotros estamos tan enfocados en nosotros mismos que no escuchamos la voz de Dios. El Señor está hablando a nuestra vida, como dice Apocalipsis capítulo 3. Él llega y toca a la puerta a ver si se le abre. Pero tú estás muy concentrado, a lo mejor está en tu cena y el Señor ha llegado para cenar contigo, pero tú no escuchas la voz del Señor que está tocando en tu puerta porque está muy entretenido, está muy distraído, y no es tiempo de estar distraído, no es tiempo de estar entretenido, es tiempo de buscar la presencia del Señor, es tiempo de escuchar la voz del Señor. Que diga fulano o fulana que esto es lo que va. Respeto tu opinión, pero yo voy a consultar lo que dice el Señor en su palabra. Lo que dice el Señor en su palabra es lo que tengo que escuchar. Aleluya. En una ocasión, Pedro se vio en una situación en que tuvo que decir eso. ¿Qué es mejor, escuchar la voz de Dios o la del hombre? Aleluya. Pero a veces queremos seguir la voz del hombre porque el hombre nos vislumbra, y ahí Satanás entra. Cuando no escuchamos la voz del Señor, Satanás entra a nuestra vida para destrucción. Cuando negamos,
Gloria a Jesús, la voz de Dios. Cuando nos apartamos de los caminos del Señor para seguir la fábula, para seguir la tradición, para seguir los que supuestamente me enseñaron, pues no supuestamente, lo enseñaron, pero no es correctamente. Y yo nací así, así me quedo. Yo me crié así, así me quedo. Tú no vas a cambiarme a mí, no es lo que tú dices. No. Acércate a la palabra. Acércate a la palabra y la palabra te va a hablar. El Señor te va a decir que si realmente tú estás en lo correcto o no. Si tienes que dejar cosas, nadie tiene que decirte déjalo, porque la palabra, tú que has escuchado la voz del Señor, va a decir ciertamente tengo que dejar cosas. Aleluya. El Señor habla y está hablando en estos tiempos, pero hay demasiadas voces y pocas personas están escuchando la voz del Señor. Y nosotros, los que estamos aquí, y tú que estás ahí en tu casa, debes de saber que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos que no sea Jesucristo. Y que no podemos escuchar otras voces sino la del Señor. Porque si escuchamos otras voces, vamos a perdernos, vamos a descuidarnos. Y el autor a los Hebreos en el capítulo 2, aleluya, versículo 1, versículo 2, versículo 3 y versículo 4 nos dice de la manera siguiente: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, que hemos escuchado, que el único Dios soberano está en los cielos y que es soberano sobre todas las cosas y que su reino es eterno, que no importa lo que diga el hombre, no importa en qué situación nos encontremos, el Señor es que tiene la última palabra. Así que no escuche lo que dice la noticia y crea lo que diga la noticia. Cree lo que dice la Biblia. El Señor te ha dicho que tú eres bendecido, no importa la crisis por la cual esté pasando en este momento. Tú eres bendecido, eres prosperado. La gracia del Señor, no cualquier cosa, la gracia del Señor. No ser gracioso, sino la gracia del Señor está en ti. El diablo quiere decirte otra cosa, que lo diga el diablo, pero tú no tienes que escuchar la voz de Satanás. Tú no tienes que escuchar la voz de tus emociones que te dicen, pero bendecido y no tengo ni para comer hoy. ¿Qué bendición es esa? Créele al Señor. Tú estás bendecido. Tú estás bendecido. Tú estás prosperado. La gracia del Señor está en ti. Y eso no se compra con dinero. No se va al supermercado a comprarlo. Eso solamente se consigue y se cree a través de la palabra, escuchando al Señor. Y el Señor lo dijo. Y si el Señor lo dijo, yo lo creo. Y es lo único que tengo que creer. Que esté desempleado en este momento, que no tenga para dónde coger, que esté ya envuelto en deudas, pero el Señor dice que yo soy bendecido y soy prosperado. Debo de creerle al Señor, pero eso solamente logra tú creerlo si es que escucha la voz del Señor. Si no escucha la voz del Señor, probablemente tú vas a blasfemar primeramente el nombre del Señor, diciendo que el Señor no te ama, que el Señor no está contigo, que el Señor no te escucha, que el Señor te abandonó,
y comenzará por ahí y Satanás añadiéndote cosas. Di esto ahora, dile esto ahora, dile esto ahora, a ver si lo convence. Porque si ya que no lo convence dando gritos como cocodrilo ahí con tu lagrimita, entonces convéncelo insultándole, diciéndole, restregándole su promesa y diciéndole: tú eres mentiroso, tú no cumples una. ¡Aleluya! ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya! Me gustaría ser como de los predicadores que hacen saltar y brincar. Pero Dios no me ha puesto a eso. Y gracias al Señor. Porque mis emociones son un poco controladas. Aleluya. Pero sí quiero decirles, mis hermanos, que si no aprendemos a escuchar la voz de Satanás, si no aprendemos a saber quién es Satanás, si no aprendemos a saber quién es nuestro enemigo, vamos a ser destruidos. Y la voz de Dios no va a escuchar, no se va a escuchar en nuestra vida. Por eso debemos de aprender a conocer quiénes son las voces que están, cuáles son las emociones. Me emocioné, escuché la voz de Dios o escuché la voz de Satanás. ¿Cuál fue la voz que escuché? Porque muchas personas han escuchado la voz de Satanás y Satanás se ha presentado como ángel de luz y ellos dicen: Dios me habló, Dios me habló, y andan convencidos de que Dios le habló cuando realmente quien le habló fue el enemigo. Y en otras ocasiones ha sucedido inverso. Dios ha hablado y por cuanto tú no conoces la voz de Dios, dices: no, eso fue el diablo que habló. Dios no habló ahí. Yo no sentí nada, ni sentí escalofrío, ni sentí emociones, ni sentí deseo de llorar, ni sentí que el corazón me palpitaba rápido. Yo no sentí nada. Eso no fue Dios que habló. ¿Sabe por qué? Porque no hemos aprendido a diferenciar las voces. Y debemos de aprender a diferenciar las voces. Aleluya. Cuando alguien mencione tu nombre, tú debes de saber quién es que te llama. Aún no mire para atrás, pero por lo menos usted debe de saber el sonido de la voz. ¿Quién es que me está hablando? La voz que escuché es la del obispo o la de un desconocido. Alguien llamó Fermín, pero ¿quién puede ser? Imagínense, mi nombre no es muy común, pero imagínense que llamen María o Juan. Aleluya. Y usted a cada rato, porque están llamando a Juan, porque no ha diferenciado las voces. Y debemos diferenciar las voces, debemos de conocer quién es que nos habla. Aleluya. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Mucha gente se han apartado, mucha gente se han alejado. Profetas, apóstoles, grandes ministros le han dicho, como escuché a un ministro una vez, que se puso un traje roto y dijo: ¿usted cree que esto es prosperidad? Estoy bendecido así, estoy bendecido así. Digan ustedes. Y ellos: no, no está bendecido. Entonces se quitó el traje viejo y se puso su traje de marca. Y le dijo: ¿y ahora cómo estoy? ¡Bendecido! El plan de Satanás es que tú creas que la bendición es lo material. Por eso que cuando te da fuerte, tú dices o tú piensas que el Señor te ha abandonado. Mentira del diablo. Satanás quiere llevarte a la perdición. Satanás quiere que tú te deslices, quiere apartarte. Aleluya. Pero las bendiciones de Dios sobrepasan todo entendimiento. Las bendiciones de Dios no tienen que ver con que haya pandemia.
Las bendiciones de Dios no tienen que ver con el caos económico. Las bendiciones de Dios son más grandes que todas las cosas. Y solamente podemos entenderla cuando escuchamos la voz del Señor, que nos dice claramente: tú eres bendecido, tú eres prosperado, la gracia mía está en ti. Sigue diciendo el autor a los hebreos: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Porque el propósito del enemigo es apartarnos de la salvación, aún dentro de nuestras congregaciones. Porque desgraciadamente muchos con la Biblia enorme van camino al infierno por no escuchar la voz de Dios. Mucho escuchando todo tipo de mensajes, y sin embargo se pierden dentro de la congregación porque no han escuchado la voz de Dios. Es necesario escuchar la voz de Dios. Es necesario escudriñarnos, ver quiénes somos, dónde estamos, qué es lo que Dios quiere conmigo, y decirle, como el apóstol Pablo dijo en una ocasión, cuando el Señor se le presentó camino a Damasco y el Señor le habló, y el apóstol Pablo le dijo: ¿qué quiere que yo haga, Señor? Porque no es como nosotros queremos, no es conforme a nuestra voluntad, no es lo que yo quiero. Dios no es un Dios que se deja dirigir por nuestras emociones. Dios no es un Dios que se deja dirigir por nuestra sabiduría y nuestro conocimiento. A Dios no hay que decirle: Señor, esta es la mejor manera, por aquí es mucho mejor, por aquí yo salgo mejor, este es el camino más corto. Al Señor hay que seguirlo, hay que seguirlo. Hay que escuchar la voz del Señor en estos tiempos. En estos tiempos que estamos viviendo hay que escuchar la voz del Señor. Porque he visto, gloria a Jesús, que de pronto se levanta cualquiera y emociona a la gente, emociona a la masa y le siguen multitudes. Hay unos jóvenes en las redes sociales, Rabacuco, no recuerdo, a ustedes sabrán cómo es, pero sin duda lo han visto. Famosísimo, un par de jóvenes, y le siguen muchísimas personas. La gente está buscando a quién seguir. Las multitudes sigue la corriente, por donde vaya mejor, por donde mejor se transita, por ahí sigue. Pero el pueblo de Dios no está para seguir la corriente, sino andar en contra de la corriente. Ese es el camino estrecho que dice el Señor. Si la corriente va para allá, no nades para allá, no te dejes llevar de la corriente, nada al contrario. Aleluya. Porque por donde va la multitud, por ahí no es. Aleluya. Debe de irte por el lado que dice el Señor, no porque donde dice la masa, no porque por ahí hay muchas personas, no porque es una mega iglesia, no porque el ministro sale por todas partes y es famoso. No. Escucha la voz del Señor. Escucha la voz del Señor, porque estamos viviendo tiempos malos y peligrosos. Y si descuidamos esta salvación tan grande que Dios nos ha dado,
¿qué va a ser de nuestra vida? Será grande, será enorme la pérdida de tiempo, encerrado aquí y perdido. No, el Señor no quiere eso. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos que nos escuchan, tú que estás ahí en las redes sociales y que escucha tantos mensajes, que ve tanta televisión, bueno, el que está en las redes no ve televisión casi, pero ve tanto video, oye tantos mensajes, tantas interpretaciones. Es necesario que tú pongas un stop y comiences a escudriñar las Escrituras y a revisar tu vida. Olvídate de lo que digo, escucha la voz del Señor. El Señor quiere que tú escuches su voz. El Señor quiere salvarte. El Señor quiere que tú salgas de la situación en la que estás, porque peor que la crisis